frente al tema de la idolatría. También el tema de Sodoma y Gomorra no nos habla de homosexualidad, sino que nos habla de un pecado de inhospitabilidad, de la no ayuda a los pobres, de la no ayuda al extranjero. ¿Y eso dónde lo podemos ver? Pues lo podemos ver en Ezequiel 16:49. E incluso Jesús, cuando habla de Sodoma y Gomorra, no está hablando de una condenación sexual. Así que en medio de todo esto, incluso una de las perlas que les puedo soltar en este momento frente al tema de Sodoma y Gomorra es que lo que querían hacer en ese momento era rebajar la dignidad de las personas que en ese momento estaban visitando, que eran extranjeros, en ese caso aquellos ángeles que Dios había mandado para sacar a los de allí. Entonces lo que podemos visualizar en este texto es que los mismos hombres heterosexuales lo que querían hacer era una rebaja de la dignidad de las personas que habían llegado. ¿Y cómo se rebajaba la dignidad en su momento? Violándoles, porque no se habla de que iban a tener una relación consensuada junto con los ángeles. Así que descartemos del texto de Sodoma y Gomorra el tema de la homosexualidad. Y asimismo los demás textos, cuando Pablo lo habla en Romanos o cuando Pablo lo habla en Corintios, asimismo lo podemos ver. Miren, de 31.176 versículos bíblicos que hay en la Biblia, solo 6 textos nos hablan de esta condenación y cada uno tiene sus contextos. Así que yo lo que sí les pido es que miremos un poco más allá y que realmente, si creemos, quienes son más conservadores, fundamentalistas en este sentido, si creemos en ese Dios verdadero que decimos a cada rato que creemos, pues lo mínimo que podemos hacer es estudiar un poco la palabra e ir un poco más allá hacia los textos originales. Quiero leer un poco más de lo que me han puesto acá. Vuelvo a decirlo, no soy padre, ni soy cura católico, ni soy sacerdote católico, soy pastor metodista de la Iglesia Colombiana Metodista. A ver, ¿qué más dice por acá? ¿De qué congregación? Bueno, metodista. ¿Qué diferencia hay entre metodista y evangélica? Somos lo mismo, realmente venimos de la misma tradición, una tradición cristiana, y esta tradición cristiana protestante pues se deriva muchísimas más denominaciones. Sin embargo, pues la idea es que somos una sola iglesia, y en medio de que somos una sola iglesia, podemos entonces empezar a ver un poco más allá a ese Dios único, a ese Dios verdadero, a ese Dios amor. Deberías tocar un versículo de esos y contextualizarlo para lograr darle una interpretación. Bueno, vamos a contextualizar entonces ese texto que estábamos hablando. El texto de Levítico, por ejemplo. El texto de Levítico, y yo sé que es muy duro por aquí hablar por en vivos de TikTok, pero vamos a hacerlo. La prohibición del Levítico que está haciendo, por ejemplo, en 18:22 y 20:13, que precisamente habla varón que se echa con varón como con mujer. Aquellas traducciones, son traducciones que no nos dan un contexto completo, porque si ustedes se fijan bien en el texto que está hablando allí, estamos hablando de distintas prohibiciones respecto al código de santidad. ¿Y quiénes manejaban ese código de santidad? Empecemos a mirar quiénes manejaban el código de santidad del Levítico. Pues aquellos levitas y aquellos sacerdotes que debían cumplir con ciertos mandamientos. Así que si buscáramos, por ejemplo, frente al tema de las prohibiciones, ¿qué tiene que ver el texto en este sentido? Pues principalmente tendría que ver con los levitas y los sacerdotes. Pero también tenemos que ver un poco más allá respecto a que toda palabra y toda ley
se aplicaba también a todo el pueblo de Israel o a todo el pueblo judío, y entonces tenemos que ir más allá hacia la interpretación hebrea. Cuando vamos a la interpretación hebrea, vuelvo al punto, el término que habla allí en hebreo es kadosh, y el término kadosh viene de una raíz o de la raíz de santidad. Cuando vemos el contexto histórico, resulta que en los pueblos de alrededor del pueblo de Israel habían otros dioses. Como ven en la Biblia habla de diferentes dioses, y pues el Dios de Israel, digamos que se adueña de todo el territorio a partir de diferentes temas políticos y sociales que aquí no vienen al caso. Sin embargo, estos otros dioses, digamos que se les adoraba de diferentes maneras, entre ellos la adoración por medio de la sexualidad. Para los cananeos era muy necesaria una adoración por medio de la sexualidad, en donde se realizaban orgías y diferentes actos sexuales que tenían que ver para la adoración de estos diferentes dioses. Así que era normal que existieran templos sagrados y prostitución sagrada. ¿Y quiénes buscaban esta prostitución sagrada? Muchos de los del pueblo de Israel. Por eso la normatividad o la norma habla de que no te echarás o no te acostarás con varón kadosh, o sea, con hombre o prostituto sagrado, como con mujer. ¿Y por qué como con mujer? Pues miren que ahí el texto también está siendo muy discriminatorio hacia la mujer. No porque como con mujer se acuesta, sino porque como con mujer se utiliza para tener relaciones sexuales, ¿sí? Recordemos que en este tiempo es muy diferente al tiempo bíblico o al tiempo en donde se escribe el Levítico. Así que en el tiempo del Levítico la mujer no va a tener valor, la mujer no va a tener ningún tipo de valor respecto a la humanidad que puedan tener los hombres o la libertad que puedan tener los hombres. Así que era utilizada también como un objeto sexual más que como una relación en amor y consensuada. Que aquello es a lo que me voy cuando digo la homosexualidad no es pecado. Porque mucha gente cuando habla de homosexualidad, cuando la gente habla de relaciones sexuales de un mismo sexo, la gente piensa que la promiscuidad abunda, pero piensa que la promiscuidad es exclusiva de la comunidad LGTB. Y esto no es así. La promiscuidad también se da en relaciones de pareja hetero, incluso es de los problemas más grandes que existen hoy en las relaciones hombre y mujer, y lo he podido vivir en algunas consejerías u orientaciones que he podido dar. Así que todas relaciones, sean del mismo sexo o no, llevan la promiscuidad. En este momento me están haciendo una invitación conjunta para live, pero pues sigo explicando, así que si me quieren invitar, pídanme por ahí por mensaje, que realmente lo podríamos hacer en otro momento. O sea que la prohibición era estar con las personas que practicaban la prostitución sagrada. Sí, me imagino que te llamas José. Sí, José, la prostitución sagrada no era contemplada precisamente para el pueblo de Israel, porque el pecado de la idolatría era fuertísimo. Pues recuerden que se habla mucho del pecado de la idolatría en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo? Pues cuando están en este momento, por ejemplo, que Moisés sube por las tablas y cuando baja se encuentra que el pueblo está adorando al becerro de oro. Y muchas veces el pueblo de Israel, ¿sí? Muchas veces el pueblo de Israel terminó adorando otras cosas que no fuera precisamente Dios o su palabra. Así que la idolatría es uno de los puntos más grandes que el Antiguo Testamento toca, y la santidad en este sentido tendría que ver con la no adoración a los otros dioses, porque el pueblo de Israel se
se especificaba o digamos que se hacía grande por el hecho de creer en un solo Dios, a diferencia de los demás pueblos que habían a su alrededor. Así que este es el caso, por ejemplo, del Levítico, y creo que el Deuteronomio también habla un poco, pero también la palabra que ahí encontramos es la palabra Kadosh. Por otro lado, si nosotros vamos hacia el Nuevo Testamento, podemos ver que en todo el Evangelio Jesús nunca habla, a pesar de que habla de sexualidad, porque habla frente a la prostitución, porque habla frente a los divorcios, frente a los matrimonios, etcétera, etcétera. Jesús nunca habla de la sexualidad o de la homosexualidad, ¿sí? Y es extraño porque Jesús, en medio de un contexto en donde el pueblo romano o donde el imperio romano tenía relaciones sexuales entre hombres y entre mujeres, pues es muy raro que Jesús no haya pronunciado palabra alguna por ello. Ahora, luego que Jesús habla un poco del tema del Génesis, o que Jesús habla o que el texto nos habla también un poco acerca del tema del Génesis, frente a que las personas creen en un Adán histórico y una Eva histórica. Cuando hablo de esto, Adán histórico o Eva histórica, ¿qué estoy diciendo? Pues que existió un Adán hombre y una Eva mujer. Pues a quienes creen esta postura frente al tema del Génesis, tendríamos que revisar muy bien, vuelvo y digo, la palabra que habla frente al Adán. Y realmente es sorpresivo porque cuando vemos la palabra Adán, pues no significa un hombre exactamente, o que esté hablando de un hombre de nombre propio. Precisamente el Adán es ese que viene de la tierra. La mejor traducción del Adán del capítulo 1 y capítulo 2 es el que viene de la tierra. ¿Cómo lo podríamos traducir mejor? Como terrícola, por ejemplo, ¿sí? Pero ese que viene de la tierra posiblemente no sea un hombre, ¿sí? Ahora, otra de las traducciones que está un poco machucada o un poco reversada, o un poco acomodada, como ustedes le quieran llamar, tiene que ver con el capítulo 2, cuando habla de que la mujer salió de la costilla del hombre, ¿no? Muchas veces se habla de que la mujer sale de la costilla del hombre, pero el texto no dice costilla en su idioma original. Y si ustedes van a las Biblias de un idioma, de un lenguaje actual, la palabra que va a transmitir allí va a ser costado. ¿Y por qué? Pues digamos que en medio de algunas de las posturas de académicos serios, teólogos y teólogas, hablan precisamente de lo que hace es en medio del costado. Básicamente hay una postura que habla de que el Adán se parte luego en dos, y esa es donde la figura masculina y la figura femenina pueden encontrarse, y por eso ambos Adán dice: este es carne de mi carne y hueso de mis huesos, y por eso reconoce a Eva como similar o igual a él. Pero nunca está hablando de un hombre heterosexual y de una mujer heterosexual. No, al Génesis, el Génesis no nos está hablando precisamente de que la única orientación sexual o el único sexo entonces vaya a ser los heterosexuales, la orientación sexual única y el único modelo, y que así debe de ser. Realmente esa es una posición muy facilista que se ha adoptado precisamente para discriminar y para dejar a un lado a las personas de la comunidad LGTB. La simbología en el Génesis lo interpreto como hombre y mujer para procrear, independiente del amor. Pues es que mira que después, en algún momento, Dios va a dar la bendición, ¿no? Y muchas veces muchos conservadores o fundamentalistas van a decir es que ese es el mandato bíblico, que el mandato bíblico es procrear. Y resulta que esa es otra de las falacias que podemos ver allí. ¿Y por qué?
porque es que no es un mandato, es una bendición, que es muy diferente. Si fuera un mandato, pues tendría castigo. Y si ustedes ven el texto, cuando Dios da la bendición de procrear, pues mucho más abajo no hay un castigo. Sigue hablando Dios, pero no hay un castigo. Muy diferente es cuando habla Dios acerca del tema del árbol del conocimiento del bien y el mal, y ahí sí les da un mandamiento: de este árbol no comerás. ¿Sí? Les dice: de este árbol no comerás, y si lo comes ciertamente morirá. ¿Sí? Hay un castigo. Sin embargo, la bendición no trae un castigo. Si la persona procrea, bendecido sea. Pero si la persona no procrea, no pasa nada. Porque es que la persona dentro de sí, llámese hombre, llámese mujer, heterosexual, homosexual, pues las personas tienen dones, y esos dones se cultivan, y esos dones se trabajan, y allí es donde se prolifera en toda la sociedad y en todo el mundo. Así que en medio de todo, lo que nosotros tenemos que ver un poco, como bien lo leí ahora, es acerca de las palabras de Jesús y la centralidad en Jesús. Por algo nos llamamos, o por algo nosotros como religiosos, líderes religiosos, nos llamamos cristianos, ¿sí? Hola Leonardo, saludos también desde Colombia. Aclaro, no soy padre católico, soy pastor metodista. Y bueno, con esta aclaración también se lo hago con las personas nuevas que se han venido uniendo. Dice Elvis: pastor, entonces usted cree, según las escrituras, que si dos hombres se quieren no es pecado. Sí, ya lo he dicho muchas veces, lo he repetido, y realmente las relaciones consensuadas, unidas en amor, no es pecado. Las relaciones del mismo sexo, consensuadas, unidas en amor, no es pecado. ¿Y por qué no es pecado? Pues porque la Biblia no lo dice así, la Biblia no lo condena, ¿sí? Así que en medio de todo, pues trato como de dar un poco más allá el mensaje que hay implícito en la palabra de Dios, porque muchas veces las personas dicen: no, es que la Biblia es sencilla. Sencilla si usted quiere tomar una postura mediocre, pero realmente no es tan sencilla como nos la hacen ver. La Biblia tiene mucha simbología. Las parábolas de Jesús tienen mucha simbología, que quizás es un lenguaje humilde, sí, pero de una u otra manera hay que saber interpretar, porque no estamos en el mismo tiempo de ese momento. Que es que antes existió la homosexualidad, sí, pero no era llamada homosexualidad. El término más bien es un término posterior, es un término moderno, es un término que se refiere frente al tema moderno. Gabo me dice: fui predicador y misionero evangelista por mucho tiempo, y ahora estoy casado con un hombre, pero lo extraño. Gabo, sigue buscando tu llamado, sigue buscando en medio de todo, porque Dios te sigue llamando, y chévere que lo hagas con tu pareja. Realmente pues Dios no te va a discriminar en esto, y te invito a buscar una iglesia inclusiva. Solo que la iglesia quiere interpretar la conveniencia. Tristemente, la iglesia tiene, digamos, cierto gusto por el poder. Y cuando la iglesia ha tomado el gusto por el poder, pues ha discriminado a las personas que no están en el poder, o a las personas que de una u otra manera pues quieren vivir su vida un poco más cercana a Dios, pero pues con ciertas posturas, orientaciones que no son muy tradicionales o no son muy populares. Así que en medio de todo, pues tristemente la iglesia sí ha tomado esa postura frente al poder, y muchas veces se ha malinterpretado la Biblia, aunque en medio de las revelaciones bíblicas, pues todo también tiene que ver con los estudios y con los nuevos manuscritos que se van encontrando año tras año, porque nuevos manuscritos se van encontrando.
¿Eso quiere decir que la Biblia no es verdadera? No, la Biblia sí es verdadera. ¿Que eso quiere decir que no es palabra de Dios? Claro que sí, incluso es el texto menos corregido en todo el montón de tiempo que lleva. Solamente que, ¿qué pasa? Pues es que en medio de todo, lo que la Biblia nos trata de ver más allá es cómo como seres humanos nosotros podemos vivir una vida cercana a Dios, y nos está mostrando también las dificultades que han pasado otros seres humanos en medio de todo ese caminar con Dios. Pastor, no me contestó mi pregunta. Según las escrituras, el amor entre dos hombres no es pecado. No, no es pecado, Elvis. Te lo aclaré hace poco. A ver, por acá. Gracias por tus comentarios. Yo soy chica trans. Un saludo. Naile. Hola, hombre, muy buenas tardes. Quiero hacer una pregunta hablándonos un poco del tema. Edwin, haz tu pregunta. Soy católica, pero creo que Dios nos pide ser felices y estamos llamados a eso. Bueno, si sientes que siendo católico eres feliz y en medio de todo tienes un llamado, síguelo buscando. Yo creo que Dios está en la católica, en la metodista, en cualquier iglesia que promulgue a Jesús. ¿Qué es ser metodista y qué diferencia hay con la católica? Nosotros los metodistas nos separamos hace 3 siglos de la iglesia anglicana en Inglaterra por Juan Wesley, que es, digamos, el reformador de la iglesia anglicana. Y de allí sale la iglesia metodista a partir de un sinfín de reformas que se hacen alrededor. ¿Y qué diferencias hay? Bueno, nosotros consideramos como sacramentos solo 2, que tienen que ver con el bautizo o el bautismo y la Santa Cena o la Cena del Señor. El resto de sacramentos que los considera la Iglesia Católica, nosotros no los consideramos, sino que lo consideramos ya unas ordenaciones que tienen que ver con el ser humano si desean hacerlo, como el tema del matrimonio y demás. En Argentina cuesta encontrar una iglesia inclusiva. Trata de buscarte la iglesia metodista unida. Creo que puede haber por allí una iglesia inclusiva. Si no, me avisas nuevamente. Y bueno, no veo más preguntas por aquí. No sé si tienen alguna otra pregunta. De todas maneras, en mis nuevos videos estoy tratando de realizar el contenido precisamente para explicar un poco más. Y me gusta mucho su forma de pensar. ¿De dónde es? Yo soy de Colombia y en Cali, estoy en la ciudad de Cali. La iglesia metodista existe en varias ciudades de Colombia. Sí, José, existe en varias ciudades de Colombia. Y bueno, me podrías decir por un mensaje de qué parte eres y te podría contactar directamente con la iglesia metodista para que no voltees mucho. Malacoy significa homosexual en Grecia. Bueno, frente a los términos griegos ya tendríamos que revisar un poco respecto al término malacoy, porque tienen muchísimas terminologías, así que por eso es que es tan difícil poderlo tratar. Por lo menos 40 significados puede tener el término malacoy, ese término que están tratando de traducir en los textos que se escribieron en el griego, y por eso utilizan la palabra homosexualidad como para ponerla allí. Claro, puede significar homosexualidad aunque sea una palabra tardía, pero no la homosexualidad como hoy se conoce, ¿sí? ¿Y cómo se conoce hoy la homosexualidad? Pues una relación entre parejas del mismo sexo, consensuada e unidas en amor. Básicamente, pues esas son las uniones entre parejas del mismo sexo. Y eso no es pecado. A ver, ¿usted se casó por lo civil o lo religioso o los dos? Bueno, otra de las aclaraciones que tengo que hacer, y por lo que más le ha costado a muchas personas de las comunidades por acá en mi ciudad,
es que soy heterosexual. No me enorgullezco de esto y de verdad no debería estar haciendo la aclaración, pero me importa muchísimo la comunidad LGTB porque he visto sufrir a mis amigos, a mis hermanos, a las personas que se congregan conmigo, a las personas que están alrededor mío, y de verdad que creo que Dios me ha llamado a esto desde que estudié teología, desde que empecé a ver un poco más el término, empecé a traducir. Creo que en medio de esto es importante, así que no estoy casado y me casaré muy pronto, y muy pronto es este año, pero ¿qué? Con mi pareja, que es una chica y la amo mucho. Y bueno, en Bucaramanga hay una iglesia metodista. Jason, escríbeme y si la hay, te contacto con el pastor de la iglesia metodista de acá, de allá de Bucaramanga. En Medellín, José, en Medellín también. Y el pastor es abiertamente homosexual junto con su pareja, están en la iglesia en Medellín. Así que si me escribes te puedo dar el contacto, el dato precisamente de la iglesia. ¿Qué piensa hablar en lenguas, es decir, de la llenura del Espíritu Santo? Bueno, estos temas frente al tema de la llenura del Espíritu Santo son temas difíciles de explicar en un solo live. Lo que podría decir es que habría que pensar muy bien qué es llenura del Espíritu Santo y si hablar en lenguas realmente es un símbolo o un signo del Espíritu Santo o tiene que ver con un éxtasis comunitario. De todas formas, dentro de lo místico que tiene Dios, claramente podría suceder. Sin embargo, en estudios que se han hecho frente al hablar en lenguas, pues no se podría considerar como un lenguaje o como una lengua angelical, sino que realmente se puede hablar de cualquier otro tipo de cosas. Por otro lado, el hablar en lenguas en hechos no tiene que ser específicamente con temas de hablar en lenguas angelicales, sino de hablar en distintos idiomas. Así que pues yo creería que podríamos hablar de esto en algún otro live o en algún momento. Edwin, en Neiva tuvimos una iglesia metodista, pero hay un pastor que está en este momento tratando de reconsiderar reconsiderar nuevamente el crecimiento de la iglesia metodista en Neiva. De todas maneras, escríbeme y te paso un contacto. Además que eso era pederastia, no homosexualidad. Precisamente frente a esos términos me refiero. Los términos podrían ser pederastia, abuso, violación, inmoralidades sexuales que no necesariamente tienen que ver con homosexualidad. Bueno, diferentes términos que hoy por hoy lo único que decidieron hacer para hacerla de manera más simple o de manera más simplista fue colocar homosexualidad como término y pare de contar. Así que realmente es triste, sí. Sí, antiguamente en Grecia no era homosexualidad ya que se casaban y tenían hijos adultos. ¿Qué hacer cuando los testigos de Jehová tocan la puerta insistiendo en que ser católico no está bien? Bueno, yo vuelvo y lo digo, no soy católico, no soy sacerdote católico y soy pastor metodista, así que en medio de todo sí hay una diferencia bastante grande en medio de lo que pensamos, pero algo que nosotros pensamos como metodistas es que necesitamos seguir trabajando como la Iglesia Universal de Jesús, como aquella iglesia que por allá en Gálatas dice que todos somos uno en Cristo. Y pues esa es una de nuestras creencias en medio de todo este mundo que se sigue dividiendo y se sigue dividiendo entre denominaciones y iglesias y demás. Por ejemplo, acá en la ciudad de Cali tenemos un trabajo junto con la Iglesia Católica en medio de una situación de prostitución de chicas trans. Y bueno, es una situación bastante difícil porque hay choque con la comunidad, hay choque con las chicas, hay violencia. Y en medio de esto pues la Iglesia Católica se ha sumado a ayudarnos en este trabajo, no a evangelizar a las chicas ni a decirles que su orientación está mal, sino a decirles al barrio, miren lo que está sucediendo, la violencia acá no cabe,
vamos a sensibilizar a las personas respecto a lo que está pasando. El trabajo de la prostitución, pues desgraciadamente deben ejercerlo porque no tienen con qué comer, la situación es muy dura, etcétera, 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 y hemos podido hacer un trabajo conjunto. Tristemente no todos, y la posición de la Iglesia Católica aún es todavía ambigua respecto a la sexualidad de las personas del mismo sexo. Sigo mirando por acá. A ver, qué triste. Bueno, no, tal. Así que, ¿qué hacer cuando los testigos de Jehová tocan la puerta? Si no quieres, no los recibas, y si quieres, recíbelos y deja clara tu denominación o lo que sientes, porque te van a tratar de convencer. Es el método evangelístico que ellos y ellas utilizan. Ustedes veneran a santos también. No veneramos a santos, lo único que tenemos pues como veneración y como adoración es a Jesús. Gracias por tu pregunta. Él dijo que era pastor. Gracias por la aclaración. Saludos desde Ecuador. Tengo un interrogante. ¿Cómo se considera usted, sacerdote, pastor, religioso? Fernando, soy pastor metodista. ¿Qué diferencia hay entre metodista y católica? Ya lo respondí anteriormente, pero así más en concreto, nosotros nos dividimos por el tema de los sacramentos. Consideramos solamente 2 sacramentos, que son la Santa Cena y el bautizo, o el bautismo. ¿Qué piensa de los exhomosexuales? Ay, Dios mío, que es muy peligroso y que sus testimonios dañan a muchos más, porque lo que se ha visto en estudios es que las personas que son exhomosexuales han dañado a muchas otras personas, que se reprimen, y si no se reprimen pues es que es su naturaleza, y la naturaleza no se niega y la naturaleza no se reprime. O sea, son personas que no han aceptado que Dios los ha hecho así, que Dios no se ha equivocado con ellos y con ellas, y que de una u otra momento, en algún momento dañarán a su pareja. No solamente van a dañar a su pareja, sino que los testimonios que están dando por allí pues también es bastante difícil. ¿Por qué no creo respecto a lo que pasa, lo que dicen? Pues precisamente porque aquellas personas que dicen que se curan no tienen nada que curar, porque es que nadie se cura de la homosexualidad, porque no es ninguna enfermedad. Hace 40 años, por lo menos acá en Colombia, salió del listado de las enfermedades, y cuando estaba en el listado era un pensamiento retrógrado realmente, un pensamiento muy homofóbico. Así que aquellos exhomosexuales, pues realmente pensaría muy bien en lo que están diciendo, porque tratan de confundir a otras personas que en medio de todo ya luchan con algo, y es con la culpa que religiosos u otro tipo de líderes les ha dado, les ha dicho. Y además, pues bueno, creería que es un tema bastante complicado. Creería que la naturaleza no se niega, que lo mejor es aceptarse, aceptar que Dios les ha creado de tal manera, y que no hay necesidad de avergonzarse ni de cambiar. Gracias por tu pregunta. ¿Sabes si hay iglesias metodistas en México? Sí las hay. Búscate como Iglesias Metodistas Unidas, o si no encuentras una iglesia metodista unida en tu estado de México, puedes buscar a la iglesia, a la ICM, que es la iglesia de las comunidades metropolitanas, que son abiertamente inclusivas en México. Bueno, no sé si hay más comentarios. A ver, yo creo que está un poco lento esto por aquí, pero creo que no me salté ninguna pregunta. En Perú hay una iglesia metodista unida, claro que sí. De todas maneras te hago la misma recomendación: si no encuentras una iglesia unida metodista, puedes encontrar de la iglesia de la comunidad metropolitana. Así que bueno, yo creería que hice las aclaraciones que estoy haciendo. Bueno, por ahí se conectó mi amigo y pastor John Botía.
que precisamente es pastor metodista, así que no sé si lo tengo por aquí y si sigue por allí. ¿Por qué viste con hábito diocesano? Bueno, Fernando, gracias por la pregunta. Nuestro hábito o nuestro ropaje litúrgico es este, y precisamente el ropaje litúrgico tiene que ver que por lo menos con el cuello o el clériman que tenemos puesto, pues fue algo que lo inventaron en su momento un pastor presbiteriano hacia la época de 1900 para distinguirse de los sacerdotes católicos. ¿Qué pasó? Que luego de que los padres, de que los curas o sacerdotes abandonan la sotana, entonces utilizan el clériman o el cuello clerical para identificarse. Así que, pues, este cuello lo que va a significar es servicio hacia la comunidad, servicio hacia Dios. Y bueno, en medio de todo esto es lo que hacemos, ¿no? Servimos a cada persona y servimos a Dios. Regálenme en un momento, ¿alguien sabe cómo? Ok, ya. Regálenme en un momento porque quiero invitar a hablar. Bueno, ya no aparece. Bueno. Hola John, si estás por ahí, porfa, avísame para presentarte, porque también es de mis compañeros pastores que está aquí en Colombia, está en la ciudad, y quisiera que, bueno, con John también pudiéramos hablar, porque es una persona que vive en carne propia todo lo que pasa alrededor de todo el tema de homosexualidad y siendo pastor en nuestra denominación. Hola, mucho gusto, soy Juan David Rivera. Juan David, un abrazo muy grande, bendiciones. Hola, bendiciones a todos los que me están escribiendo. Padre, ¿dónde podría escribirle para recibir información? Edwin, ¿me puedes escribir al mensaje de aquí, por mensajes acá? O puedes buscarme como Luis Miguel Caviedes en las redes sociales, Facebook, Instagram, por ahí me pueden ubicar también. O la Iglesia Colombiana Metodista, un cafecito con Jesús. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más, si tienen algo que quieran decirme respecto al tema de iglesia o respecto otra vez al tema que estábamos hablando ahora, los textos que hablan de homosexualidad. En Costa Rica hay iglesia, sí, Diego, si quieres escríbeme por interno y te recomiendo una iglesia en Costa Rica inclusiva. Juan David, no soy padre, como ya lo había dicho antes, soy Hola, saludos de Ecuador, soy católico, pues siempre he sido señalado por no ser hetero. Soy pastor metodista, como ya lo había dicho en varios momentos de este live. Así que, bueno, en Venezuela hay iglesia, sí, en Venezuela hay iglesia metodista. ¿Qué es Arsenokotay? Arsenokotay es un término ambiguísimo que habla de varones cama, y el término en la traducción podría significar 35 términos al español sin que se toque el término homosexualidad. Fíjense bien pues cómo podemos ver que de una u otra manera pues es bastante curioso que dentro de todo pues las personas sigan tratando de todo este enfoque. Por otro lado, pues bueno, en medio de todo quisiera
decirles que voy a seguir subiendo estos videos, estos live, que quiero hacer los videos precisamente para seguir aclarando los términos uno por uno. Y bueno, yo creo que me voy despidiendo porque también creo que he pasado bastante tiempo acá. Tengo que seguir haciendo mis labores en medio de todo, como iglesia y demás. ¿Qué significa los eunucos en los tiempos de Jesús? Buena pregunta. Eunucos en los tiempos de Jesús, posiblemente si lo asumimos hacia esta época, estaríamos hablando como personas que no tienen ningún tipo de relación sexual, ya sea porque ya sea porque no quieren hacerlo, ya sea porque son célibes, ya sea, si lo pensamos a este tiempo, ya sea porque son homosexuales. Así que bueno, en medio de todo, el término eunucos en el tiempo de Jesús es bastante interesante para poder hablar del tema de la homosexualidad. Igual lo vamos a tratar en otro live. Así que bueno, yo he ido copiando un poco sus preguntas porque me parece importante. No se le puede enviar mensajes, envíame la invitación, el Instagram es Luis Miguel Caviedes, ¿sí? Igual el Facebook lo pueden tener allí como Luis Miguel Caviedes. Pastor, entonces la comunidad LGTB no es un pecado. No, realmente no. Ni la comunidad, ni las personas, ni las relaciones unidas en amor, consensuadas de personas de un mismo sexo, no son pecado. Eunuco espiritual es aquel que practica el celibato para dedicarse de lleno al servicio religioso. No necesariamente, realmente no es necesario. Puede ser eunuco espiritual, pero en su momento también fueron eunucos las personas que en algún momento los cortaron porque los iban a castigar, y pues eran precisamente eunucos que no podían tener ninguna relación sexual, y era un castigo bastante grande que se realizaban en las sociedades antiguas. ¿Por qué utilizas clériman de la Iglesia Católica? Ya lo aclaré. El clériman es un símbolo protestante y hoy por hoy es un símbolo universal. Como Estados Unidos es muy fácil ver pastores de las denominaciones históricas con el clériman, y por otro lado el clériman es inventado por un pastor presbiteriano en la época de 1900. Así que en medio de todo, pues estas personas lo que hacen es utilizarlo como símbolo de servicio a la comunidad y símbolo de servicio a Dios. Y luego, unos años más tarde, la Iglesia Católica abandona la sotana como símbolo y utiliza el clériman. Así que ese es como lo que pasa con el tema del clériman. Y bueno, de verdad que muchísimas gracias por compartir, por haberse conectado. Vuelvo y les dejo mis redes sociales si quieren comentarme algo con respecto a lo que estuvimos hablando, si quieren más información, si quieren textos para hablar del tema. Yo les recomiendo lecturas. Si quieren pueden buscar las lecturas de un doctor en teología que es traductor y que aparte de eso es intérprete de la Biblia. Él se llama Renato Links y él está a punto de sacar un libro nuevo de todo este tema. Soy de Colombia. Dice, entonces, ¿por qué hay pastores que dicen que la comunidad LGTB es un pecado? Por precisamente los textos que estuvimos hablando, y porque es muy fácil asumir una posición simplista y decir lo que dice aquí es lo mismo que podemos hoy declarar como homosexualidad. No sé. Así que bueno, en medio de todo, Dios les bendiga a quienes se han tomado este live en serio, a quienes
hemos podido charlar un rato. Espero que en medio de todo pueda haberles dado una luz, una guía, ¿sí? Y que sigan buscando de Dios, que puedan seguir haciendo, digamos, todo este llamado hacia lo que tienen en medio de Dios. No se dejen discriminar, pero no hagamos más la guerra. Créanme que no podemos seguir asumiendo la misma posición de aquellos fundamentalistas que hacen la guerra, que discriminan, que violentan. Sigamos denunciando, sigamos actuando en amor, en ese amor que Jesús manifestó, y con ello podremos seguir diciendo: Dios está de nuestro lado. Así que Dios les bendiga a todos y todas. Gracias por estar allí. Luego podemos hacer otro live para hablar de otros temas. Y bueno, ya mañana subo otro material. ¿Cuál es el nombre del teólogo? Renato Lins, L-I-N-G-S. ¿Dónde estudié? Estudié en la Universidad Bautista de Cali. Sin embargo, pues si quieren saber un poco más de las universidades, pues pueden buscar universidades teológicas o teología, si en algún momento quieren hacerlo, o si quieren consultar simplemente fuentes respecto a estos temas. Como vuelvo y les digo, pueden consultar los textos de Renato Lins o pueden consultar otros textos. Si me escriben, realmente podría darles la bibliografía que puedo tener en el momento. Así que bueno, no hablo más. Dios los bendiga, cuídense mucho donde estén. Gracias por verme, gracias por seguirme. Y bueno, estamos entonces hablándonos, viéndonos. Si quieren, pueden seguir compartiendo mis videos dentro de lo que vamos a tratar o dentro de lo que vamos a trabajar. Y bueno, cuídense mucho. Dios les siga bendiciendo en todo.